en el libro de Habacuc capítulo 1. Libro de Habacuc capítulo... Vamos a ver, vamos a hacer como una perspectiva de los 3 capítulos de este profeta, pero vamos a ir viéndolo de a poquito. Yo le he puesto a este sermón: el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Por qué el tiempo de Dios es perfecto? Porque Dios es un Dios perfecto. Así que todo lo que pertenece, todo lo que nace, todo lo que sale de Él es perfecto. Me gustaría hacer una pequeña introducción antes de leer el texto que vamos a estar basando. Me gustaría que habláramos un poquito acerca del tiempo. En estos últimos días yo estaba haciendo cálculos, ¿ya? A los hombres sí nos gusta hacer cálculos. Somos bien calculadores, nos dicen las mujeres. Sí, somos calculadores. Las mujeres a veces son un poquito más de fe que nosotros, pero nosotros somos más calculadores. Así que estaba haciendo cuentas y ya son 4 años que estamos acá en Scranton junto a mi familia, desde que recibimos el llamado para venir de Memphis a plantar Steamtown Church en español. No sabíamos qué nos deparaba el destino, pero sí sabíamos y estábamos convencidos de que había un llamamiento de parte de Dios para nosotros. Así que vinimos, Señor, aquí estamos, heme aquí. Y gracias al Señor que Dios ha prosperado, ha bendecido su obra y usted puede estar aquí el día de hoy. Así que eso es parte de la bendición de nuestra iglesia. Así que ¿cómo ha pasado el tiempo? Recuerdo que mi esposa llegó embarazada con esa niña que esperamos por tantos años. Y ella llegó embarazada de Memphis y acá nos nació Naomi. Nació ese mismo año que nosotros llegamos. Nació en noviembre 23 del año 2016. Nosotros llegamos acá, si mal no recuerdo, como el 18 de mayo llegamos acá de Memphis. Después de un viaje larguito, nos vinimos ahí con el carro, el único carro que teníamos, el Jeep, con una de estos U-Haul atrás, y echamos lo que teníamos. No teníamos muchas cosas, así que lo que pudimos nos trajimos y llegamos acá. Ahora ya mi hija este año va a cumplir 4 años y nosotros ya vamos para los 5 años de estar aquí en Scranton. Así que el tiempo pasa. Por ahí decía una canción: el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Así decía una canción. Bueno, yo me siento joven todavía. Dicen que eso de la vejez es algo del espíritu. Así que yo tengo un espíritu como de 18 años. Así que me siento joven todavía. Pero bueno, el tiempo pasa rápido y a veces se nos va tiñendo el pelo solo. Yo no ando a la moda, no crean que le copié a mi hermano Omar, no me crean eso. Yo me lo dejo así, no, a mí se me pone plomo solito el pelo. Bueno, ¿quiere saber cuánto es el valor del tiempo? Usted sabe que el valor que tiene el tiempo tiene valor. O si no, pregúntele a las empresas que han estado cerradas durante esta época de pandemia, a los pequeños negocios, a los comerciantes que han estado cerrados durante este tiempo. Ellos saben el valor del tiempo. ¿Le han pasado mal algunos? Bueno, pero para darse cuenta del valor de un año, pregúntele a un estudiante que ha fallado en un examen final. Un estudiante que falla en un examen final sabe lo que significa un año, porque tiene que volver a repetir ese curso. Ahora, para darse cuenta del valor de un mes, pregúntele a una madre que ha dado a luz a un bebé prematuro. Ellas saben exactamente el valor de un mes. Para darse cuenta del valor de una semana, pregúntele a un editor de un diario semanal.
Para darse cuenta del valor de una hora, pregúntele a los novios que esperan para verse. Para darse cuenta del valor de un minuto, pregúntele a la persona que ha perdido su avión. Para darse cuenta del valor de un segundo, pregúntele a la persona que ha sobrevivido a un accidente. Para darse cuenta del valor de un milisegundo, una milésima de segundo, ni siquiera un segundo, pregúntele al deportista que ha ganado una medalla de oro en las Olimpiadas. El tiempo tiene su valor. Ahora, los griegos manejaban un concepto con respecto al tiempo. Ellos hacían una diferencia entre dos palabras y entre dos conceptos diferentes. Hay una palabra griega que es la palabra kairos. Seguramente usted la ha escuchado. Kairos. Y los griegos asociaban kairos con el tiempo de Dios. Un tiempo que no es un tiempo que puede determinarse humanamente, sino que Dios, en su sola soberanía, conoce los tiempos perfectos. Él sabe cuándo va a hacer algo y cuándo no lo hace, cuándo calla, cuándo habla y cuándo actúa. El tiempo de Dios es el tiempo kairos. Ahora, también los griegos manejaban un concepto del tiempo que era el tiempo cronos. El tiempo cronos. Esa palabra usted probablemente la haya escuchado porque se utiliza en el idioma español. Usted sabe lo que es un cronómetro. Crono, tiempo, metro, medida. Entonces un cronómetro es un medidor del tiempo. Para los griegos el cronos lo asociaban con el tiempo de los hombres, el tiempo que podemos medir tangiblemente. Recuerde que cuando Dios creó todas las cosas, dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, tiempo. Los cielos y la tierra, la materia. Para que pueda existir el tiempo medible, tiene que haber espacio y materia. Pero Dios está fuera de esa esfera. Dios creó la tierra, el tiempo, pero Él no está limitado al tiempo de nosotros, porque Él está fuera. Él es Dios todopoderoso, Él trasciende la creación. Nosotros necesitamos darle importancia al tiempo. Cuando usted no descansa, el cuerpo le pasa la cuenta. Sobre todo los que ya tenemos sus añitos, ya empieza el cuerpo a pasarnos la cuenta. Antes trasnochábamos como si nada, 3, 4 de la mañana y al otro día nos levantamos, no nos pasaba nada. Ahora queremos hacer lo mismo y amanecimos como un tremendo hachazo en la cabeza. Ya no es lo mismo. Así que el tiempo es importante. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos hemos frustrado al ver que aparentemente a las personas incrédulas le va mejor en la vida? ¿Usted se ha frustrado por eso? Porque parece que pasa el tiempo y parece que a usted como que le va de mal en peor, como que no experimenta cosas buenas y usted comienza a ver hacia afuera y empieza a ver cómo prospera el impío. Y pareciera, aparentemente, como que le fuera mejor. ¿Ha visto usted eso? ¿Ha pensado alguna vez eso? Oye, mira, estos vecinos son más tranza, son más chuecos para hacer negocio. Y mira, ¿cómo les va? Tienen como 5 carros, tremenda casa. Porque nosotros vemos la prosperidad solo en lo material. Entonces vemos, oh, le está yendo bien, pero sus vidas espirituales, ¿cómo están? Ahora, muchas veces nosotros nos sentimos desesperados porque no tenemos respuesta de parte de Dios. Y además, vemos nosotros que las personas inicuas prosperan, o sea, las personas que no temen a Dios, y pareciera que les va mejor. Mire lo que dice el Salmo 37:7, antes que leamos Habacuc. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. O sea, no. Si alguien prospera,
usted no se impaciente por el hombre que hace maldades. Si él prospera en algún minuto, Dios va a arreglar cuentas con él. Ahora, quiero ponerlos un poquito en contexto antes de leer Habacuc. Este es un profeta que literalmente se queja delante de Dios. Él se queja porque Dios permite que la violencia y la injusticia, según él, lleguen al pueblo de Dios. Dios había prometido bendiciones sobre Israel, pero también habían advertencias. Si ellos se desviaban del pacto, si ellos desobedecían sus estatutos, entonces ellos iban a ver la cara que nadie quiere ver del Señor, de ese Dios santo, justo, a través de su ira. Sí, Dios experimenta la ira y su ira es santa y es justificada en contra del pecado. Así que Dios había determinado usar a la nación de Babilonia como una nación que le serviría de instrumento para castigar a Judá por su pecado. Y por esta razón, cuando Dios está mostrando y está revelando esto a Habacuc, Habacuc se sorprende al conocer el plan del Señor para hacer frente al problema. Dios había determinado enviar a los caldeos, una nación cruel, una nación pagana, para castigar a Judá. Ahora, el profeta Habacuc sostiene que los caldeos son mucho peores que los judíos y más desobedientes. O sea, de alguna manera, Habacuc está tratando como de balancear las cosas. Oye, pero ya, Señor, mira, los judíos sí han hecho cosas malas, pero este pueblo son pero peores. Y sabemos que para Dios el pecado es pecado al mismo nivel. Para el Señor, una mentira tiene la misma gravedad que un homicidio. Es lo mismo. Lo que pasa es que las consecuencias son diferentes aquí. Si usted dice una mentira, le miente a su esposa, a lo mejor no se va a ir a la cárcel. Si usted le miente a la IRS, probablemente se pueda ir a la cárcel. Si usted asesina a alguien, se va a ir a la cárcel. Así que las consecuencias del pecado son diferentes aquí en la tierra, pero para Dios, en la atmósfera de Dios, en el contexto de Dios, para Él todos los pecados son iguales. La mentira, el engaño, la lascivia, la pornografía, todos los pecados son iguales. Así que el profeta está un poco desorientado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a usar a esta gente que es mala para castigar a Israel? El Señor, sin embargo, dice que solo usa a los caldeos para sus propósitos. No es que Él esté aprobando a los babilonios, pero Él solamente los usa para llevar a cabo sus propósitos. Y en su momento, Él también iba a castigar a la nación de Babilonia. Pero eso no le correspondía a Habacuc saber los tiempos. De alguna manera le está diciendo: Habacuc, no es tu trabajo cuestionar mis maneras de hacer las cosas, mis propósitos y mis maneras de proceder. En Habacuc capítulo 2, verso 20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Vamos a leer Habacuc capítulo 1, versos 1 al 4. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Se da cuenta ese versículo? El último versículo. Por cuanto, dice, el impío asedia al justo. O sea, él está hablando de Judá. Ellos son los justos, según la perspectiva de Habacuc. Pero aquí nosotros estamos viendo que Dios está airado con Judá. Dios está airado con Judá.
¿Por qué? Porque Judá ha pecado delante del Señor. En estos primeros versículos nosotros vemos que el profeta se está quejando con Dios porque aparentemente no está haciendo nada para terminar con la maldad. Sin embargo, Dios tenía un plan y usaría a Babilonia para llevar a cabo sus planes disciplinarios en contra de Judá. Dios estaba a punto de disciplinar al pueblo de Judá. Algunos podían ver algo eso tremendo, algo terrible, pero era necesario. Dios estaba tratando de mantener la santidad en el pueblo porque desde esa descendencia vendría el Mesías. Así que Él tenía que exterminar todo indicio de pecado. Cualquier cosa que pudiera contaminar y pudiera interceder en los planes de Dios para traer el Salvador a través de la nación de Israel, Dios en sus propósitos se deshacía de esos obstáculos. Los caminos de Dios son incomprensibles para los hombres. Para nosotros son incomprensibles. Nosotros no podemos tratar de comprender a Dios porque nos volveríamos locos. La sabiduría de Dios es infinitamente mayor que la nuestra. Porque nuestra sabiduría es finita. Algunos se creen muy inteligentes, muy sabios, pero se hacen necios en su sabiduría, porque la palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por lo tanto, aquellos hombres que se creen sabios e inteligentes y rechazan a Dios son necios delante de la presencia de Dios. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 11, verso 33 dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Yo lo leí en la Nueva Versión Internacional, pero ahí en Reina Valera dice: oh, profunda de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, el conocimiento, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Habacuc, al conocer los planes que Dios tenía para castigar a su pueblo, se queja nuevamente. Se pregunta: ¿cómo es que Dios va a usar a un pueblo pagano para castigar a Israel? Pero Dios no se ha olvidado y responde a Habacuc. Mire lo que dice Habacuc capítulo 2, verso 3. Dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. A veces nosotros nos cansamos, a veces nosotros estamos perdiendo la paciencia, porque las cosas no se dan en el tiempo que nosotros queremos, y las cosas toman tiempo. A veces no se pueden apresurar las cosas que tienen que tener un tiempo natural. Yo me imagino a las mujeres que están embarazadas. Tenemos aquí a nuestra hermana Merly, está contenta ahí con ese bebé que viene en camino. Yo me imagino que hay sentimientos encontrados, porque nosotros amamos a nuestros hijos desde el vientre, sobre todo las mamás que lo sienten ahí. Nosotros los varones nunca vamos a comprender lo que significa eso. Esa cercanía de tener un ser vivo dentro de tu cuerpo es algo incomprensible para nosotros. Pero yo me imagino que hay momentos en que ya pasan los meses, y cierto, y las mujeres ya, ¿cuándo? Ya que termine luego esto, porque se cansan. Yo me acuerdo mi esposa cuando estaba embarazada de Naomi, los primeros meses fueron terribles. Pasó en el hospital, estaba delgadísima, vomitaba todo lo que comía. Ya después pasó los 3 meses, ya se estabilizó un poquito, ya comía mejor, pero ya estaba como los 6, 7 meses y ya no podía hacer nada y caminaba con esa panzota y decía: uy, que llegue luego esto, que se termine luego esto. Pero eso es algo que Dios determinó.
son 9 meses, 40 semanas. Ese es el tiempo que hay que esperar. No pueden nacer un bebé antes. Y cuando nace antes, usted sabe que hay complicaciones. No es normal. A veces están los, ¿cómo se llama? Los prematuros que nacen a los 7 meses. Tienen que tenerlo ahí en cuidado intensivo porque nació antes de tiempo. Entonces no podemos nosotros apresurar el tiempo. El tiempo, cuando está en las manos de Dios, es perfecto. Dice en Habacuc 2:6, hay advertencia para los injustos. Dice, tarde o temprano los injustos recibirán su justo juicio y castigo. Esperar no es algo sencillo. Generalmente no nos gusta esperar. Por eso hoy en día se valora mucho el tiempo. ¿Sí o no? Cuando usted compraba algo, ¿cierto? Los que compran online, hay gente que no le gusta comprar online porque tiene que esperar. Entonces prefiere ir a gastarse más dinero en la tienda. Yo soy de esas personas que he podido controlar mi impaciencia. Prefiero comprar online y ahorrarme un par de chavitos, un par de dolaritos, en vez de ir a la tienda y comprarlo por 3 veces más. Entonces hoy en día, como las empresas saben que la gente valora el tiempo y que no tiene paciencia, han hecho un negocio tremendo. Está, por ejemplo, la empresa, no estoy haciendo publicidad gratis, la empresa Amazon, que ellos tienen Amazon Prime. Entonces cuando usted paga una membresía, entonces usted recibe el producto 2 días después de que eso se compra. ¡Ah, qué rico! Te compra y a los 2 días está en su puerta. ¿Por qué? Porque no nos gusta esperar, así que mientras antes vengan las cosas mejor. Pero sí, no es sencillo esperar, no es fácil esperar. Tenemos que ir armándonos de paciencia. Dios tiene que ir tratando con nosotros. Pero tenemos que tener la confianza que el tiempo de Dios es perfecto. Mire lo que dice Hebreos en el capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque a veces como que perdimos la confianza. A veces en la espera perdimos la confianza, decimos, pero a lo mejor Dios no me ha escuchado, a lo mejor Dios no me va a contestar. Pero Dios escucha cada una de sus oraciones. Él no ha desestimado ninguna palabra que haya salido de su boca, y Él a su tiempo, Él va a traer la respuesta que usted tanto necesita. Yo no sé lo que usted ha estado pidiendo al Señor. Quizás usted ha estado pidiendo por una casa, usted necesita quizás un carro, o usted está pidiendo por un trabajo, o usted está pidiendo por un hijo, una hija, un familiar, un padre o madre que no está en los caminos del Señor y que se han pasado años y usted ha perdido la confianza. Pero déjeme decirle que el tiempo de Dios es perfecto y la oración del justo puede mucho. Gloria a Dios. Así que no se canse. Usted clame al Señor, que Él a su tiempo va a darle la respuesta. No dejes que la ansiedad te haga perder la fe. Mire lo que dice Habacuc capítulo 2, verso 4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Ese es un versículo clave, incluso es citado por un autor en el Nuevo Testamento. El justo por la fe vivirá. Los que hemos vivido por fe, sin muchos chavos en el bolsillo, sabemos que esa palabra es real. Ahora permítame hacerle una pregunta. ¿Qué significa esperar en el Señor? ¿Qué significa esperar en el Señor? Paciente. Significa esperar en el Señor cuando usted necesita un trabajo, porque hay personas que pueden hacer esta siguiente, digamos, relación. Voy a esperar en el Señor, necesito un trabajo, ok. Así que se ganan ahí del sofá, echadito en el sofá, viendo televisión. Yo necesito un trabajo, pero Dios me va a traer el trabajo a la puerta. Esperar en el Señor no significa estar de vago ni de vaga.
Es una espera activa. ¿Qué significa una espera activa? Si usted necesita un trabajo, usted va a ir y va a tirar currículum, ¿cierto? Va a hacer llamada, va a moverse. Eso significa una espera activa. Usted está esperando en el Señor para que Él le abra el trabajo, pero tenemos que nosotros también estar haciendo cosas. Yo recuerdo en una ocasión en Chile, estaba buscando trabajo y ya estaba perdiendo la paciencia. Y recuerdo que el predicador, ese día domingo dijo: esta semana Dios va a traer la respuesta que tú tanto estás esperando. Pídele al Señor hoy día lo que te hace falta. Y yo ya estaba por varias semanas buscando trabajo, había tirado currículum por allá, por acá. Entonces esa semana yo me tomé de esa palabra, Señor, dije: yo me tomo de esta palabra, Señor, y esta semana, antes de que termine el día viernes, yo voy a tener un trabajo, un contrato firmado. Así, con esa fe yo le dije al Señor: Señor, yo creo en esa palabra, y esta semana, antes de que termine el día viernes, yo voy a tener un contrato en la mano. Así que esa semana me llamaron a una entrevista, estuve en una entrevista, y había una compañía que me llamó, el jefe me hizo un par de preguntas, todo. Ok, me dijo: vamos a nosotros a estar viendo los candidatos y te llamaremos de vuelta. Lo típico, te llamamos de vuelta. Así que yo me fui para la casa. Bueno, ya era el día viernes, y yo como que ese día domingo me había tomado de esa palabra, y ya el día viernes andaba ya todo así derrotado, hasta que recuerdo que a las 4 de la tarde suena mi teléfono, me dice: con Marcelo Castro. Sí, con él. Señor Castro, queremos decirle, le estamos llamando de la empresa Containerland y queremos decirle que usted ha sido seleccionado, así que considérese desde hoy contratado para nuestra compañía, comienza el lunes a trabajar. Y yo me acordé en ese momento de lo que yo le había dicho al Señor, de esa fe que yo había puesto en eso. Porque yo le había dicho al Señor: Señor, antes de que termine la semana, yo voy a tener un contrato en la mano. Y Él me dijo esas mismas palabras: usted está contratado, me dijo. Así que la espera del Señor nunca es en vano. Ahora, David fue un hombre que escogió vivir de acuerdo al plan de Dios. A pesar de que fue ungido por Dios aproximadamente a la edad de 16 años, el rey David fue ungido como rey de Israel. Pero es una historia un poco extraña, porque cuando Samuel unge a David, Saúl todavía era el rey. Así que él tenía que esperar el tiempo de Dios. Aunque Dios lo había escogido, pero para que Dios lo promocionara y le permitiera sentarse en el trono, tenía que pasar un tiempo. ¿Y sabe cuánto pasaron? Afírmese. Aproximadamente pasaron más de 14 años. 14 años antes de que él se sentara en el trono. Él podría haberle dicho: Señor, ¿para qué me mandaste a ungir? ¿Para qué me nombraste rey? Y han pasado todos estos años y no pasa nada. Él, después de 14 años, recién se sentó en el trono. David tuvo que esperar. ¿Y sabe qué? Y la mayor parte de esa espera la pasó escondido y la pasó huyendo de Saúl, quien constantemente trataba de matarlo, porque él sabía el riesgo que significaba David para su trono. Pero Dios ya había desechado a Saúl y había levantado a David, y en su tiempo Dios le dio el trono a David, y David en la historia de Israel es uno de los reyes más grandes de todo Israel. Su reinado fue un reinado glorioso. Dios lo bendijo, extendió su reino, fue poderoso. Dios usa la espera para prepararnos de acuerdo a su plan. David aprendió lecciones de gran valor durante esos tiempos de dificultad y le prepararon para su desempeño en el futuro, ahora como rey. Cuando tú estás esperando y Dios te prepara, ¿sabe qué? Toda esa preparación, todas
experiencias te van a ayudar en el futuro. Siempre yo cuento esto porque ahora yo puedo armar ese rompecabezas de mi vida y he podido ver cómo Dios ha ido preparándome. ¿Sabe usted que cuando yo estaba estudiando en la universidad yo era muy tímido? Pararme al frente de una audiencia y hablar, tiritaba entero, me temblaban las piernas, sudaba entero. Recuerdo que tuve una disertación en la universidad y me corría la gota y me enredé entero. Yo no era alguien que se paraba aquí al frente tan fácilmente. Ahora, con los años que hemos servido al Señor, me tienen que quitar el micrófono, pero eso es otro cuento. Pero recuerdo que tuve un trabajo en el cual Dios me preparó para vencer eso, para darme experiencia en eso. Y yo fui vendedor de una compañía. Nunca había experimentado en el área de las ventas, pero un vendedor tiene que ser una persona que tenga personalidad. Tomé ese trabajo porque no encontraba trabajo en mi profesión, así que tomé ese trabajo. Nunca había vendido y yo tenía que sacar una cita con gerentes de empresa, tomar el teléfono sin conocerlo y convencer a esa persona de que me diera una cita. Así que no era fácil. Así que tuve que empezar a tener mucha personalidad, a tener técnicas de persuasión. Mi jefa cuando me vio me decía, tú puedes, y me daba ánimo. Después del año me miraba cuando yo hablaba con los clientes y se quedaba sorprendida. Me dijo, ¿quién te vio y quién te viera? Cuando llegaba y tiritaba y entero para sacar una cita y ahora estáis lleno de citas. Y ahí yo me di cuenta que eso Dios lo preparó. Ese trabajo quizás no me lo esperaba yo, pero eso me preparó para el futuro. Me dio personalidad, me dio entrada con las personas. Y Él tenía un propósito para eso. Ahora, esperar en Dios no significa significa una quietud, pero activa. Estar quietos, o sea, confiados, pero activando en el Señor, haciendo cosas. No significa que debemos detener todas nuestras actividades y no hacer nada. Sino que el Señor quiere que nosotros sigamos siendo productivos. Esperar en Dios tiene un propósito. Ahora, en algunas ocasiones nosotros pensamos que el plan de Dios para nuestra vida se encuentra al final de la espera. Pero desde su punto de vista, el tiempo de espera tiene una parte esencial en el propósito de Dios. Dios sabe exactamente cuando estamos dispuestos a aceptar sus respuestas. Si le escuchamos, nos indicará el siguiente paso que debemos dar. Si la espera se alarga, debemos reconocer que su tiempo es perfecto y que lo mejor no siempre llega rápidamente. Ahora, la Biblia constantemente nos exhorta a esperar en el Señor. Dice, este es el proceder usual del Señor, pero nosotros no debemos verlo como algo malo. Dios siempre va a trabajar en nuestra paciencia. Siempre. Va a esperar el último, hasta lo último, y ahí va a actuar. Porque Él quiere aumentar nuestra fe, aumentar nuestra paciencia. Mire lo que dice el Salmo 25, 1, 3. Dios nos promete que no seremos desilusionados si confiamos en Él. Así que cuando usted está confiando en Él, jamás va a ser desilusionado. El Salmo 37, 1, el Señor nos dice que no debemos temer, pues nos cuida en todo momento. Si nosotros estamos dispuestos a caminar en obediencia con Él, nos proveerá aquello que necesitamos. Aunque no hayamos vivido de acuerdo a su plan, está dispuesto a perdonarnos y a darnos una nueva oportunidad. Esa parte de Dios es incomprensible. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado a Dios? Y Él nos perdona. Él está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. El Salmo 41 dice, Dios no desea mantener su plan en secreto. Dios no es un Dios que está ahí gozando y que dice,
no quiero darte a conocer mi plan. Y eso me da felicidad. No, Dios no es así. Dios, cuando no te da a conocer su plan, es porque tiene un propósito con ello. Ahora, ¿cómo debemos esperar? El Señor desea que nos beneficiemos del tiempo de espera y respondamos correctamente. En vez de sentirnos impacientes, nerviosos o frustrados, debemos obedecer lo que la palabra de Dios nos dice cómo esperar. Salmo 37:7 nos dice que debemos esperar con paciencia. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Antes de embarrarla, ¿cierto? De regarla, como dicen mis hermanos mexicanos, antes de regarla, mejor quédese calladito y espere en Él. El Salmo 62:1 dice que debemos esperar con quietud. En Dios solamente está acallada mi alma. El Salmo 37:7 dice que debemos esperar a Dios con confianza, no te alteres. También el Salmo 27:13 dice que debemos esperar al Señor con expectativa. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. Así que no desmaye, usted va a ver la bondad de Dios. También debemos esperar con firmeza y valentía. Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y por último, debemos esperar con solidez en la palabra de Dios. Salmo 135 dice, esperé yo a Jehová, en su palabra he esperado. Solo debemos esperar en Dios. Aunque nosotros no veamos que llega la respuesta, ciertamente Él tiene todo bajo control. No hay nada que se le ha escapado a Él. Habacuc finalmente comprende el tiempo del Señor y su soberanía. Y muestra su confianza, porque en el capítulo 3 nosotros podemos leer los siguientes versículos desde el 17 en adelante. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Mire lo que dice el versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios. Podemos ver cómo Habacuc pasa de la frustración. ¿Por qué, Señor? En el capítulo 3 pasa a un hombre confiado. No importa, Señor, que falten todas estas cosas, pero yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Recuerde el tiempo Kairos, o sea, el tiempo perfecto de Dios. Para terminar, déjenme mencionarle solamente un último pasaje bíblico. Génesis capítulo 21 en adelante. Dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¡Wow! ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Sabe qué edad tenía Sara? ¿Qué edad tenía Sara? 90 años. 90 años. Pero la promesa de Dios tardó, pero llegó. Llegó. Ahora, a los 90 años nosotros podemos pensar en el significado de ese milagro. De partir de una persona anciana dando a luz a un bebé, después de que se había cerrado su matriz, porque las estadísticas dicen que la mujer deja de ovular o viene la menopausia, ¿cierto?, a cierta edad, después de los 50 años, algunas antes, después, pero más o menos. O sea, significa que después de que viene la menopausia hay cero posibilidad de tener hijos. Imagínense, Sara tenía 90. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Sabe que cuando Dios le promete algo,
aunque usted piense que Él tarda, pero en su momento, en el tiempo de Dios, va a llegar la respuesta y ahí usted y yo nos vamos a gozar en el Señor. Gloria a Dios.